Realmente para mí es un gusto tener hoy con nosotros al académico Jorge Neira y a la doctora Norma Tauro, que bueno, van a hablar un poco entre qué es lo que pasa entre la formación continua y no la recertificación, como decimos nosotros, porque parece que al doctor Jorge Neira le gusta decir revalidación periódica. Realmente es un honor tenerlos a los dos acá y les quiero recordar que este año para nosotros es el año donde la mayor cantidad de hematólogos deben revalidar su título. Entonces, aprovechando esto, es que los invitamos. Y bueno, les pedí un pequeño resumen de su biografía y les cuento que el doctor Jorge Neira es médico intensivista, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina, Fellow de American College of Critical Care Medicine, Fellow de la American Association for the Surgery of Trauma, presidente de la Fundación Trauma, consultor de la Unidad de Cuidados Intensivos del Sanatorio de la Trinidad Palermo, numerosos premios y sigue, pero aquí dejamos la biografía. Y la doctora Norma Tauro es licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Humanidades Médicas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora docente de la carrera docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA, asesora pedagógica de la Academia Nacional de Medicina, asesora pedagógica del Consejo de Certificaciones de Profesionales Médicos y de la Asociación Argentina de Neurocirugía, y por último, y bienvenida doctora, asesora pedagógica de la Sociedad Argentina de Hematología. Bueno, los dejo en nombre y los escuchamos con gusto. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar acá, como siempre, y sobre todo poder compartir estas actividades que, como decía Dorotea, son propuestas que nosotros hacemos con la sociedad científica. Para que ustedes tengan una idea, y la idea no era pasar diapositivas para que esto fuera una charla, porque hay muchas cosas que nosotros queremos escuchar de ustedes, es que el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos empezó en el año 91, cuando el académico Carlos Gian Antonio, que fue un prócer de nuestra medicina argentina y un visionario, empezó a comentar que en realidad los médicos deberíamos demostrar nuestra formación profesional, deberíamos revalidar nuestra formación profesional. Y así crea en el año 91 el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, que era una entidad que estaba o que trabajaba dentro de la academia, pero que no formaba parte de la academia. Bueno, durante mucho tiempo esto se fue desarrollando, con altibajos, con más actividad, con menos actividad, con mayor o menor adherencia societaria. El Consejo tiene alrededor de 50 sociedades científicas que están conveniadas con el Consejo. Esto quiere decir que cada una de ustedes tiene un convenio de coparticipación, de reciprocidad entre el Consejo y la sociedad, que nos permite, digamos, avanzar en temas comunes. ¿Cuál sería la función del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos? Bueno, la primera cosa que hicimos fue incorporarnos a la academia. En el año 2013 se hizo un primer convenio, en el 2015 se hizo el segundo convenio y definitivamente ahora formamos parte dentro del organigrama de la academia. Tenemos un presupuesto propio porque el arreglo que nosotros hicimos fue no generarle gastos adicionales a la academia, y por eso, digamos, por suerte, desde hace 2 años tenemos un subsidio del Ministerio de Salud de la Nación que nos permite bajar mucho los costos de la revalidación y de la certificación profesional. ¿Cuál es la función más específica que tiene el Consejo? El Consejo en realidad lo que hace es homologar los mecanismos para la certificación profesional y la revalidación de las sociedades científicas. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos ponemos de acuerdo con las sociedades científicas en cómo se evalúan las competencias y en base a esos criterios homologables, la homologación tiene un amplio abanico y para eso nosotros hacemos consorcios, ¿no? Consorcio significa que juntamos entidades que tienen un fin común para un determinado objetivo. Entonces, por ejemplo, tenemos un consorcio de homologación de preguntas de multiple choice. Usted va a decir, ¿y esto para qué sirve? Esto sirve para que todas las preguntas de multiple choice que hagan las sociedades científicas y que tengan que ver con la evaluación de los profesionales
tengan las mismas características de la pregunta. La pregunta tiene que tener 4 distractores, uno de ellos solamente debe ser verdad, no se puede poner todas las anteriores y ninguna de las anteriores, como hacemos siempre cuando estamos apurados y tenemos que terminar un choice rápido. Bueno, eso no existe porque no existe el punto de vista de la evaluación. Entonces, estos consorcios, como este, por ejemplo, de homologación de pregunta múltiple choice, o el consorcio de homologación de créditos, estamos trabajando en una cosa bastante compleja, que es cómo se adjudican los créditos de educación médica continua, que seguramente después Norma va a hablar, en el sentido de qué valor tienen para la revalidación. ¿Por qué le decimos revalidación y no certificación? Porque en realidad cuando nosotros certificamos, lo que hacemos es revalidar la certificación que certificamos después de hacer la carrera. Esto tiene una diferencia, no es que volvemos a certificar, sino que revalidamos la certificación. Y para esto hay un rol muy importante, que es lo que la sociedad científica le puede dar a sus socios como herramientas para la revalidación. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros comenzamos, y ustedes son pioneros, es hacer un consorcio electrónico. El consorcio electrónico son artículos electrónicos que se suben a un espacio que está en la página de la academia, pero también está en la página de las sociedades, donde cada sociedad elige 2 artículos por año de temas generales de la medicina en general, que tengan que ver, por supuesto, con la especialidad, pero más hacia lo general de la medicina, de tal manera que cualquier persona que pueda entrar al consorcio puede leer el artículo y después de leer el artículo contestar 5 o 10 preguntas múltiple choice de acuerdo con la extensión del artículo, que tienen un valor de crédito. Esto, digamos, si es miembro de la sociedad, se incorpora, digamos, a la base de datos de la sociedad, y si no es miembro de la sociedad, uno puede bajar el certificado donde dice que obtuvo un crédito por contestar adecuadamente las preguntas. Y estas son herramientas que nosotros estamos proponiendo justamente desde las sociedades. Por eso es que el rol, digamos, de las sociedades con el Consejo es un rol activo en el sentido de proponer siempre nuevas oportunidades para el mantenimiento de la certificación. De esta manera, en realidad, si nosotros consideramos que la revaluación se hace a los 5 años, cada año la sociedad tendría que ofrecerle una cantidad adecuada de créditos disponibles para que la persona pudiera revalidar adecuadamente. Es decir, que no es que uno revalida al 5.º año, juntando todo lo que hizo en los 5 años, sino que uno tiene o puede programar, digamos, su incorporación de créditos a través de actividad de la sociedad. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es que los congresos de las especialidades incluyan actividades con créditos. Hicimos alguna experiencia interesante, por ejemplo, la Sociedad de Radiología en el último congreso del año pasado incorporó 3 conferencias con créditos. Quiere decir que las personas que van al congreso y van a asistir a la conferencia, asisten a la conferencia, pero cuando se van a su casa tienen que contestar las preguntas vinculadas a la conferencia. Y esto también, que se hace con múltiple choice, homologado con las preguntas múltiple choice como corresponde, y de esta manera pueden obtener créditos adicionales. O si no, por ejemplo, hacer cursos intracongreso, los que estamos discutiendo ahora qué valor de crédito, porque nuestro criterio es que el valor de ir al congreso debe ser un crédito. En cambio, cuando uno tiene actividades intracongreso, esas actividades intracongreso que tienen que ver con la política societaria en cuanto a la bajada de línea, que es que la sociedad quiere que sus socios conozcan, y la posibilidad que tiene la persona de aprender con posibilidad de ser evaluado. Si no hay evaluación, no hay créditos. Y esto es algo que nosotros estamos insistiendo porque de pasar de la pasividad de los congresos, que es sentarse y escuchar y dormirse media hora, a tener una actividad, digamos, de este tipo, que lo que genera justamente son los créditos, esto permite juntar una cantidad de créditos. Estamos ahora discutiendo cuáles son los mínimos y los máximos, cuánto vale ser profesor titular, porque ustedes saben que en nuestro país ser profesor titular habilita a ejercer la especialidad. Cosa que, bueno, en nuestro país se lo pasa, pero bueno, nosotros sí. Y entonces, bueno, estas cosas que tienen que ver con, por un lado, la actividad académica y por otro lado, actividad societaria o la actividad de créditos, no solamente de los que se dan, digamos, los créditos que se utilizan cuando uno hace la docencia, sino también cuando se reciben. Esto tiene que estar absolutamente normatizado para que todo el mundo entienda cuánto valen los créditos para la misma especialidad independientemente de la sociedad científica. Por eso nuestra función justamente es la de homologación. Nosotros homologamos, trabajamos en la homologación de estas actividades que cada vez son más importantes. Hay otro tema que usted conoce muy bien, que es el tema de la simulación. Hoy la simulación tiene un crecimiento, yo diría, logarítmico, y esto permite, digamos, utilizar la simulación como herramienta para la formación profesional. Nosotros estamos trabajando además en otro tema que tiene que ver con las competencias de las especialidades,
que es el tema de las competencias blandas, que ya lo hemos discutido muchas veces en las reuniones que tenemos los martes, los terceros martes de cada mes con las sociedades. ¿Qué significan las competencias blandas? Las competencias blandas tienen que ver con el profesionalismo. El profesionalismo es formar al profesional como profesional. Y formar al profesional como profesional incluye una cantidad de cosas como, por ejemplo, el tema de la comunicación entre sus pares, la comunicación en el equipo de salud, la comunicación con el paciente, la comunicación con la familia. Y estas cosas no se enseñan durante las competencias de la residencia. La otra cosa es el tema de los aspectos éticos, que también tienen que los éticos de la profesión. Otro tema muy importante es qué participación tiene el profesional en el sistema de salud donde está trabajando. Nosotros formamos gente que no tiene idea de lo que es el resto, lo que es el afuera, ¿no? Y entonces, en el caso de ustedes forman hematólogos, nosotros formamos intensivistas, otros forman neurocirujanos, pero son como entidades aisladas que lo único que hacen es preocuparse por su formación y no saber cuál es el rol que tienen dentro de la estructura de salud. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con las competencias blandas, nosotros los llamamos los valores, porque esto tiene que ver con los valores de la profesión médica y son afines a todas las sociedades científicas y a todas las especialidades. Y las competencias duras, que son las herramientas, son los que cada uno tiene en su especialidad que le permiten desarrollar las competencias adecuadas como para hacer su incumbencia. Así que en este sentido me parece que hay mucho trabajo por delante, me parece que, porque cuando uno dice, bueno, empecemos con las competencias blandas, ¿no? Las residencias tienen que incluir un porcentaje de competencias blandas. ¿Quién va a dar la competencia blanda? ¿Los mismos que hasta ahora no la dieron? Hay que cambiar, digamos, hay que cambiar para que las personas que están incorporadas a la residencia también cambien con esto. Así que, como ustedes ven, es un largo camino que tenemos que hacer juntos porque tenemos que ver, digamos, las idas y venidas de estas iniciativas, porque realmente esto sirven a mejorar la calidad de la profesión. Entonces, a mí me parece, y por eso Dorotea decía que a nosotros no nos gusta hablar de certificación, que si uno entiende que uno certifica cuando se recibe, ahora vamos a hablar de ese tema, que es un tema que también nos interesa bastante, que uno certifica cuando se recibe, que uno mantiene su certificación cada año porque tiene herramientas para hacerlo. Entonces, ¿quién da estas herramientas? Esta es una relación entre la sociedad científica y su par. ¿Qué cosas le puede dar la sociedad científica para que revalide? ¿Qué cosas les interesa a ustedes que un profesional tenga que mantener en forma continua para que revalide adecuadamente? Bueno, estas son las cosas. Puede ser el consorcio electrónico, pueden ser los créditos electrónicos a través de los congresos y a través de las conferencias. Fíjense, por ejemplo, el American College of Surgeons en Estados Unidos exige a los cirujanos de trauma, yo soy intensivista y me dedico al trauma, por eso tengo algún vicio, pero le exige a los intensivistas que tengan 16 horas de créditos anuales de formación específica para mantener su especialidad. Es una exigencia anual, lo tiene que hacer cada 3 años, son 48 créditos por cada 3 años, pero tiene que tener 16. Entonces, así es que el American College y las revistas que están vinculadas están dirigidas justamente a obligar prácticamente a que cada uno de esos profesionales, para que pueda desempeñarse como tal, tenga la cantidad de créditos adecuados, que es lo que estamos tratando de hacer y que después seguramente Norma les va a hablar en extenso, cómo se hace para la adjudicación de créditos. Así que fíjense que todo esto genera, digamos, nuevos cambios, nuevas expectativas, digamos, se necesita también la visión de cada una de las sociedades, la participación de todos, entender que si todos nos formamos mejor, nos va mejor desde el punto de vista profesional, o por lo menos desde el punto de vista personal. Yo acabo de revalidar por 5ª vez mi especialidad y lo hice porque me parecía que tenía que hacerlo y para mí es uno de los mayores logros haber hecho 5 veces la revalidación. Y me parece que esto, que hoy es voluntario. Después, si quieren, hablamos cómo se puede hacer para que en lugar de ser voluntario no sea voluntario. La otra cosa que estuvimos discutiendo bastante en los últimos tiempos y que también me parece que es bueno que ustedes nos acompañen, es el tema que cuando ustedes se reciben, la matrícula de médico en nuestro país es habilitante. O sea, ustedes se reciben, le dan la matrícula y ustedes pueden atender a la gente. Hay, si no me equivoco, 136.000 y pico de médicos en todo el país, que es aproximadamente 3.8 médicos por cada 10.000 habitantes, lo cual es una cifra bastante más alta, digamos, más alta que nosotros es Cuba, por ejemplo, y los países más desarrollados tienen menos. Pero lo importante es que cuando uno recibe la matrícula es habilitante. Entonces uno tiene una persona que sale de la Facultad de Medicina y le da una matrícula. Algunas matrículas incluso, algunos diplomas dicen médico cirujano. Ustedes saben que algunas provincias, cuando usted le da el título, claro, entonces es un problema porque esa matrícula que es habilitante y dice médico cirujano,
lo habilitaría para operar. Claro, hoy nadie se le ocurre que alguien que salga de la carrera, aunque tenga un título que diga médico cirujano, termine operando, pero bueno, esto es un problema que es serio. ¿Cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo en conjunto con algunas otras entidades? Después le cuento cuáles son las entidades. La primera es que la matrícula sea habilitante después de de hacer una residencia. ¿Qué significa esto? Hoy hay la misma cantidad de egresados de medicina que de vacantes, gracias, de vacantes de residencia de primer año en todo el país. Es interesante porque si ustedes analizan del año 2006 hasta ahora, en el año 2006 entraron 10.000 personas a medicina, a todas las carreras, digamos, a todas las facultades, que son 20 y pico. Entraron 10.000 personas y se recibieron 5.000, y el año pasado entraron 27.000 y se recibieron 5.000. Es decir, que los 5.000 es un número del que no se sale, cuando en realidad si uno hubiera seguido la proporción tendrían que ser más de 10.000. Lo interesante es que como esta cifra de 5.000, y esto lo estamos trabajando justamente con el Ministerio de Salud de la Nación, parece que es bastante estable en cuanto a la cantidad de cargos de residencia. Usted va a decir, bueno, ¿y esos cargos de residencia son los que el país necesita? No, esos son los cargos de residencia que de ahí en el país. Porque ustedes saben que los cargos de residencia fueron haciendo de acuerdo a algunas necesidades, algunas iniciativas, sin ninguna visión de política de salud, diciendo qué es lo que se necesita. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tener mayor cantidad de residencias de medicina general y de familia. Y sin embargo, el porcentaje de medicina general y de familia es mucho más pequeño que otras especialidades. Si bien sigue siendo mayoritario en cuanto al número total, no alcanza a tener los valores. Por ejemplo, en el Reino Unido el 50% de la residencia de primer año, de las residencias, perdón, son de medicina general y de familia. Pero esto es una decisión política de salud. Así que, como ustedes ven, la relación que existe entre el grado, digamos, y la posibilidad de ingresar a residencia es 1 a 1, con lo cual no habría problema. Claro, usted me va a decir, sí, pero si yo vivo acá y me toca un cargo en Tierra del Fuego, y si querés hacer la residencia y querés hacer medicina asistencial, tenés que hacer la residencia obligatoria. Esto pasa en otros países. En el MIR en España es así. Ustedes eligen, el que saca el primer promedio elige lo que quiere, y el que saca el último promedio elige lo que puede. Ni siquiera elige, toma lo que puede. Pero a mí me parece que esto sería una forma de ordenamiento. Claro, para eso hay que achicar la carrera de medicina. Nosotros podemos tener una carrera de medicina de siete años. Entonces, bueno, el internado rotatorio del total de horas cátedra que tiene toda la carrera, el internado rotatorio es casi un 30%. O sea que ahí se ahorrarían 1.600, 1.400 horas que ustedes podrían incorporar a la residencia. Así que como ustedes ven, en la discusión ahora con las universidades, porque ahora viene el problema de que esto lo tenemos que discutir intersectorialmente. ¿Con quién lo tenemos que discutir? Con el Consejo, ¿cómo es que se llama? Universitario de Rectores. Con el Consejo Universitario, que son los rectores de las universidades privadas y públicas, con la FACIMERA y FAFEM, que son las dos entidades que nuclean las entidades públicas y privadas, con el Consejo de Certificación, con el CRAMA de la AMA, con el Ministerio de Educación, porque en realidad la Ley de Educación Superior es la que rige la actividad de los profesionales, las incumbencias de los profesionales que se llaman, ¿cómo, Norma? Actividades reservadas. Eso, actividades reservadas. Siempre la gente le pone un nombre diferente y están diciendo lo mismo. Porque ustedes ven actividades reservadas, son las actividades reservadas a los profesionales que ejercen la profesión. Y usted dice, pero estas son las incumbencias. Bueno, no hay que decir actividades reservadas. Bueno, todo esto hay que conveniarlo con los colegios. ¿Cuál sería, digamos, la cosa a futuro, ¿no? Uno tendría que tener un solo examen de la especialidad independientemente de dónde lo dé. O sea, si uno quiere certificar hematología en cualquier provincia del país, en cualquier lugar del país, colegio, sociedad, universidad, todo tendría que tener la misma evaluación y el mismo examen. Independientemente de donde lo haga y donde se pague, porque esta es otra cosa importante, porque acá hay conflictos de interés económicos que a veces hacen que uno quiera seguir haciendo cosas porque le conviene económicamente hacerlas. De hecho, así han surgido muchas carreras que no son especialidades. Y este es un tema, si ustedes me permiten, me dan 5 minutos más, que me parece interesante. Que es qué cantidad de especialidades tiene el país. La Ciudad de Buenos Aires tiene 75. La provincia de Buenos Aires más o menos lo mismo. La provincia de Mendoza tiene 118. O sea que hay especialidades que no se llaman igual. Se llaman parecidos, pero no son iguales. Entonces, cuando se llama concurso para las residencias, hay muchos concursos que no corresponden a especialidades. Con lo cual, hay un tema muy importante por delante, que es tratar de
reforzar las especialidades que lo son, que son aproximadamente el número es 70 por ahora, pero probablemente esas 70 se podría bajar a unas 50 o 55, que serían como las especialidades núcleo, donde nadie tiene duda que son las especialidades, y después que empiezan a aparecer algunas subespecialidades dentro de las especialidades o calificaciones agregadas cuando son horizontales que le podrían dar una certificación profesional a alguien sin necesidad de ser especialista. A ver si me puedo explicar con esto. Supónganse ustedes que son hematólogos y que seguramente, como muchos de ustedes conocen, la trombosis puede ser una subespecialidad porque es algo que está muy desarrollado como estructura, o alguna otra de las que ustedes hacen específicamente. Bueno, eso podría ser una subespecialidad de la propia especialidad. Pero supónganse que alguien quiere ser hipertensión arterial y es clínico, o es nefrólogo, o es cardiólogo, o es endocrinólogo. Ellos pueden tener una calificación agregada que le permite presentarse como especialista en su especialidad, más su calificación agregada, que es una especie de experticia. Así que como ustedes ven, hay un gran trabajo por delante, un gran trabajo de pensar las cosas entre todos, porque siempre que se piensa entre todos se piensa de mejor forma. Y tratar de empezar a modificar estas cosas, a incorporar el tema de los créditos, a incorporar el tema de la participación societaria en el mantenimiento de la certificación. Yo les diría que si yo me voy de acá hoy y ustedes se quedan con la idea que más importante que la certificación o la revalidación, como le decimos nosotros, es el mantenimiento, porque el mantenimiento tiene que ver con un compromiso societario, el mantenimiento tiene que ver con una política institucional de la sociedad que puede hacer que parte de esos créditos se otorguen gratuitamente para que la gente pueda acceder. Fíjense que hoy en todo el país es muy fácil acceder a través de Internet a cursos virtuales, hay tiempos que se pueden hacer, digamos, hay lugares en que se puede hacer con tiempos reducidos. Quiere decir que no tiene que estar conectado todo el santo día a Internet para poder hacer los cursos. Y estas actividades son las que las sociedades tienen que pensar estratégicamente para que todos sus profesionales en el país tengan acceso al mismo tipo de información. Y sobre todo, trabajándolo a través de las filiales. Nosotros, la Sociedad de Terapia tiene filiales en todo el país, la cirugía también, supongo que ustedes también deben tener filiales. Y esto es lo que refuerza la actividad de la filial, que la filial sea un centro, un núcleo de formación profesional con créditos que le vienen estructurados, ¿no? Que tienen, digamos, que esos créditos le permiten, digamos, tener vinculación entre los socios. Pero que cuando uno le dice a alguien que se haga socio, dice, ¿qué me da la sociedad? Entonces uno dice, te da la revista, pero la revista viene una vez por mes. Bueno, yo creo que este es el punto. El punto es cómo se pasa de eso, digamos, de esa sensación que hay justamente entre el socio y la sociedad a una relación mucho más intensa, que es que la sociedad le provea a la persona que es un profesional y que va a revalidar los elementos para el mantenimiento. Y me parece que esto tiene que ver con dos políticas. Una es la política interna, qué quieren ustedes que el hematólogo sepa, y la segunda es qué posibilidades le dan al hematólogo para que tenga otros créditos por otras cosas. Estamos trabajando en una opción también ahora que se llama portfolio. El portfolio... ¿Vos te vas a hablar del portfolio? No. Yo voy a hablar lo que usted me diga. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa. Después ella refuerza lo que yo digo porque a veces no me hace ser entender. El portfolio es una actividad que los médicos pueden hacer y que necesitan tener un tutor para que aquellos médicos que fueron a un congreso y vieron algo que les interesaba y lo quisieron poner en práctica o lo pusieron en práctica, lo puedan exponer y puedan ser evaluados a través de esa exposición. Así que como ustedes ven, múltiples cosas para hacer, múltiples cosas para conversar, y por eso ahora no los aburro más y les dejo a Norma, que me sufre todos los martes. Bueno, yo iba a hablar de algo más filosófico, pero no, voy a cambiar y no voy a hablar de eso. Iba a hablar de las distintas etapas que pasamos cuando nos formamos. Se los digo rápido y entonces voy a reforzar algunos puntos que trajo el doctor. Primero recordemos por qué estamos hoy acá, si estamos en una entidad científica pensando sobre la vinculación entre la formación continua y la revalidación periódica. Recordamos cuando iniciamos nuestra formación cómo era nuestra estructura cognitiva. Teníamos una estructura de pensamiento bastante lábil, teníamos que ir conformándola, íbamos armando las distintas categorías por las cuales introducíamos los conceptos anatómicos, fisiológicos, patológicos, que después eran los propedéuticos para avanzar en la clínica. Y esa estructura de conocimiento que estaba vinculada, porque nosotros nos empezamos a vincular con las disciplinas en el grado, en la formación de grado, tenía que ver con un abordaje de un mundo que estaba dividido.
Hasta que después iniciamos la formación especializada. Entonces, en la formación especializada nos focalizamos en una especialidad y ahí empezamos a entender la lógica de la disciplina, cómo abordan los especialistas, en este caso en hematología. En ese momento, cuando nos formamos como especialistas, somos la nueva generación, nos están dando lo último de lo último, ¿sí? O debería ser, sí. ¿Qué pasa con el micrófono? Ahí se escucha. Ah, no, lejos. Bueno, está vivo. O por lo menos debería ser, ¿sí? En ese momento, cuando estamos haciendo la carrera especialista, aparece lo último, ¿sí? Somos los poseedores de las últimas tecnologías y los últimos avances. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo líquido, donde nada es permanente, todo es perecedero, respondemos a la dinámica de la vida y todo se va transformando mucho más que en años anteriores. Nosotros mismos vamos cambiando a partir de nuestra propia experiencia. Y ese avanzar constante nos impone una actualización permanente. Y ahí es donde vemos, bueno, cuál es el rol que tienen que tener todos los actores en esta actualización permanente, empezando por nosotros como profesionales, y bueno, nosotros tenemos que estar permanentemente, si nos queremos decir profesionales que se precie de tal, actualizándonos, leyendo lo último que no fue lo que vimos en el momento que nos especializamos, analizar cuando aparecen, porque ¿qué es lo que nos está pasando en este mundo actual? Nos interpelan los cambios, ¿no? Entonces nos adaptamos al Windows no sé cuánto, viene el nuevo, terminamos con un sistema, el Facebook y aparece el Instagram. La realidad nos interpela y tenemos que estar siempre cambiando. En la profesión específica, yo lo veía en las charlas anteriores, bueno, la innovación es permanente. Lo más importante, que las herramientas que debe formar un profesional es tener herramientas para analizar y criticar esto nuevo que viene. Porque esto no puede ser aceptado así nomás, ni tampoco puede ser rechazado así nomás. Entonces tenemos que fortalecer aquellas categorías de pensamiento que nos permitan ser críticos y fundamentar la aceptación o fundamentar el rechazo o la periodicidad, por ahora sí, el stand-by de algo que viene. Estas son las herramientas que tenemos que adquirir como profesionales. ¿Y cuál es el rol de la sociedad? Y la sociedad debe responder a esto, ¿sí? Estar, como decía el doctor, dar herramientas para actualizar permanentemente, acompañar en los procesos, ayudarnos a construir las nuevas categorías de pensamiento ante esta nueva realidad. A ver, desde que nos formamos como profesionales, no solo el mundo cambió, cambiaron los pacientes. Los pacientes no son los mismos, los pacientes están más informados, son cuestionadores, muchas veces son litigantes, estamos en una etapa diferente. Entonces también tenemos que conformar nuestra estructura de pensamiento y de abordaje de la disciplina de una forma distinta. ¿Y cómo interviene el Estado? Y el Estado, ¿qué hace? Otorga el título de especialista, la certificación, monitorea el ejercicio profesional por medio de los distintos actores del Estado y ahí es donde está nuestra intervención como en la academia, ¿sí? Hacemos de puente entre las entidades científicas y el Estado en sus tres niveles, o sea, ustedes saben que en realidad es uno solo con las tres áreas, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por eso es que somos asesores en eso. Esto es un poco lo que quería decir. Ahora, el doctor me dijo tantas cosas que yo tenía que hablar, esos fueron órdenes lo que él me fue dando. Usted va a hablar de esto y usted va a hablar de otro. Lo primero que les quiero plantear es algo que, para que entendamos un poco la historia. El doctor cuenta esta nueva iniciativa que yo la acompaño y vamos a llegar, porque bueno, es una idea que tiene que ver con esto de revisar la carga horaria de las carreras de medicina. Pero bueno, hay muchos actores que intervienen. Yo les voy a recordar, yo no estaba, lo leí. En 1958, el presidente Arturo Frondizi le otorga por un decreto nacional la autorización a las universidades privadas que ya tenían más de 15 años la posibilidad de tener títulos habilitantes. Hasta ese momento tenían títulos académicos. En ese momento el hermano de él, que era Ricieri Frondizi, era el rector de la Universidad de Buenos Aires y llevó a cabo la manifestación en defensa de la universidad pública más masiva en la historia.
Eso fue en 1958. En 1995, luego de la Ley de Educación Superior, que fue la primera legislación en la historia argentina, ¿sí? Porque siempre las leyes eran la ley para la educación terciaria, la ley para las universidades privadas, la ley para las nacionales. Por primera vez nosotros podemos hablar del sistema de educación superior a partir de 1995, el sistema como sistema. En ese momento, por una serie de artículos, entre ellos los que estaban teñidos de la evaluación, ¿no? El surgimiento de la CONEAU, la evaluación externa, todos los artículos que incorporaban la evaluación universitaria, que en realidad se ponían en la ley porque el Estado daba el otorgamiento de título y entonces tenía que tener algún monitoreo y algún respaldo, fue cuestionado, tal es así que la mayoría de las universidades nacionales hicieron juicio, solo que la Universidad de Buenos Aires tuvo una sentencia firme por el juez Marinelli, por lo cual la Universidad de Buenos Aires no está obligada a someterse a los procesos de evaluación por la CONEAU. Si quiere lo hace y si no, no. La tendencia, la historia, las mismas presiones de las mismas facultades, por ejemplo, agronomía, que para poder tener incluso créditos del Banco Mundial necesitaba tener carreras de posgrado acreditadas, hizo que la universidad empezara a acreditar. ¿Por qué cuento esto? Porque el proceso que plantea el doctor no va a ser sencillo. Es decir, que la autonomía es uno de los conceptos más valiosos que tienen las universidades. Acá fue puesta en la Constitución Nacional como concepto en la Constitución de 1994, o sea que es un concepto muy fuerte y que va a tener que ser explicado en muchos ámbitos. La otra vez lo decía Marcelo García Diegues, incluso estuve leyendo las actas de la reunión, me llegó por otros temas, de la reunión del Consejo Superior de la UBA, y ustedes saben que hay dos, las decisiones las toma el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de Universidades, que era lo que preguntaba el doctor. El Consejo de Universidades está constituido por el CRUB, que son el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, y el CIM, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Esos órganos se llaman órganos de coordinación y consulta. De manera tal que, por ejemplo, el artículo 43, que es el que dice que aquellas carreras que implican algún riesgo social para la salud, la educación, la propiedad, la seguridad de los habitantes, deberán ser acreditadas periódicamente y cuyos estándares de acreditación, contenidos mínimos, carga horaria mínima y actividades reservadas, no incumbencias, dice la ley, serán puestas por el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de Universidades. Es decir que los parámetros por los cuales se evalúa medicina o ingeniería no los puso ni la CONEAU, como se dice, ni los pusieron los marcianos a quienes llamamos, sino que los pusieron los mismos decanos de las facultades. Ahora bien, lo que queremos plantear, o por lo menos personalmente, es que haya una diferencia entre lo que son las carreras de salud y que implican un riesgo enorme y que necesitan una formación particular a diferencia del resto de las carreras. Como estos temas los deciden los rectores, por eso hay que hacer un trabajo muy importante con los que están más cerca. Claro, en el Consejo de Universidad el rector no siempre es un médico, ¿no? Entonces, ¿entienden la lógica a lo que voy? ¿Cuál es el trabajo que debemos realizar en los distintos ámbitos en los que estamos? La verdad, el tema de la matriculación ya estamos a destiempo, es decir, que la universidad, yo soy universitaria, todos salimos de la universidad y por supuesto defendemos la autonomía universitaria, pero el mundo ha cambiado mucho como para que con una carrera de grado, con una casi pequeña intervención con un último año de internado anual rotatorio, se puede obtener una matrícula y se tenga el derecho a ejercer todo tipo de medicina, porque en realidad se lo tiene, por más que uno diga no, nadie se anima, el derecho está, entonces ese es un trabajo que tenemos que hacer. Como el otorgamiento de la posibilidad de, les cuento una cosita así de confluencia de legislaciones para no cansarlos mucho. Ustedes saben que en 1995 sale la Ley de Educación Superior y uno de los artículos dice, corresponde exclusivamente, creo que es el 40, corresponde exclusivamente a las universidades el otorgamiento de títulos de grado, de licenciado y equivalente, o sea, médico, abogado, arquitecto, de posgrado, de magíster y de doctor. Así es el artículo.
dejémoslo en un costadito. Esto fue en 1995. En 1990, el artículo 21 y el artículo 31 son modificados de la ley del 67. ¿Cuál es la de ejercicio profesional de la medicina, odontología y actividades de colaboración? 17.132. En 1990 se modifican 2 artículos de esa ley, el 21 que corresponde a medicina y el 31 que corresponde a odontología. Y ahí se dice que para anunciarse como especialista se pueden cumplir 5 posibilidades. Lo cuento y ahora vuelvo al artículo 40. Haber aprobado una residencia completa que sea acreditada, ojo, las residencias deben ser acreditadas porque si no, después cuando va al Ministerio de Salud, no, su residencia no fue acreditada, así que usted puede haber aprobado algo que no le vamos a dar el título de especialista. O sea, aprobar una residencia acreditada, ser profesor universitario, por eso es lo que decía el doctor, ganado por concurso, y en eso estaba bien visto en el 90. ¿Por qué? Porque muchos profesores universitarios iniciaban especialidades. Después, rendir un colegio de ley, que son los que representan a los ministerios de salud en algunas provincias, a quienes el Ministerio de Salud delega la potestad del otorgamiento de la matrícula. Después, hacer una carrera de especialización universitaria. Y por último, rendir en una entidad científica. Acá es donde tenemos, por eso la entidad científica puede seguir otorgando certificados y puede seguir otorgando títulos. Pero les vuelvo al artículo 40. Cuando yo iba a las reuniones del CRUB, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, o sin, ¿qué hacen los rectores o los decanos? Hablan como el Chapulín Colorado. Y les dice, el artículo 40 dice que corresponde exclusivamente a las universidades el otorgamiento de títulos. Pero el artículo sigue y dice, corresponde exclusivamente a las universidades el otorgamiento de títulos de grado, de licenciado o equivalente, de posgrado, de magíster y de doctor. Y deja dos títulos afuera. Uno son los técnicos, que pueden ser otorgados tanto por las instituciones universitarias, institutos universitarios, universidades, o los exterciarios. ¿Y el otro cuál es? El de especialista. Por eso ese artículo no se pelea con el artículo 21 y 31 de la ley del 90. ¿Entienden este concepto? Es muy importante que conozcamos la confluencia de legislaciones, porque si no las conocemos, si no estamos ayornados en estos, entonces es ahí donde nos pueden discutir la potestad que tienen las entidades científicas. Y desde la academia, lo que queremos es volverle a dar el lugar a las entidades científicas que lo han tenido. Como las provincias son preexistentes a la nación, las entidades científicas son preexistentes a las carreras de especialistas universitarias. Y lo que nosotros queremos lograr es que cada vez que vaya a hacerse una ley donde implique pensar en una especialidad científica, no haya discusión que a quién hay que preguntarle es a la entidad científica. Que cada vez que un juez tiene que tomar una decisión sobre algo, no tenga que pensar en otra entidad que no sea la entidad científica. Que cada vez que hay que hacer los parámetros, los estándares para acreditar una carrera de especialista universitario, no haya que preguntarle a los decanos, hay que preguntarle a los representantes de las entidades científicas, que son los que están permanentemente investigando, evaluando, acreditando, informando sobre este tema. Y lo mismo con las residencias en el marco de los marcos de referencias que crea el Ministerio de Salud para acreditar las residencias existentes y las que están en formación. No sé, ¿algo más querías que diga? Me empecé a inspirar del portfolio. Bueno, el tema de los créditos. A ver, hay una gran dificultad para evaluar y registrar la formación continua. La verdad que es muy complejo. No, es muy sencillo evaluar en el grado, quizá en el posgrado podemos hablar exámenes. ¿Por qué? Porque tanto en el grado como en el posgrado, en las carreras de especialista o en las residencias, más o menos se van transitando por caminos similares. Pero cuando el profesional está, no es que está solo, pero sino que bueno, el camino lo va haciendo en su experiencia, su vida, sus distintas, a veces está en 2 o 3 instituciones, ahí la verdad que es un aprendizaje mucho más autónomo.
Entonces, ¿cómo es que hacemos para evaluar este camino que es tan individual? La idea que tenemos en el Consejo de Certificaciones es que se haga un proceso por el cual podamos todos entender cuando hablamos de un número. Entonces, que cuando alguien hace un curso de tantas horas, en todas las entidades científicas se le ponga el mismo número de créditos o el mismo número de evaluación. Yo lo veía, ¿no? Porque, por ejemplo, los neurocirujanos para hacer cualquier cosa, 6.500, 10.700, ¿viste? Como que... y otro, ¿viste? Claro, bueno, no... Entonces, es como, esto queda grabado, me van a matar. Bueno, yo siempre digo que la ventaja que tenemos los más de 50 es que todas las pavadas que hicimos antes no están, fue antes de internet, YouTube, todo eso, entonces no quedó registro. Bueno, ahora sonamos. Y otras especialidades ponen menos número. No importa el número que le pongan, lo importante es que se entienda que para todos vale lo mismo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y cuando el doctor hablaba del portfolio, que el portfolio es toda una discusión, el portfolio es considerado un instrumento de evaluación donde se va registrando las distintas decisiones que voy tomando, los caminos de indagación para resolver un determinado tema. Yo en realidad personalmente lo considero más que un instrumento de evaluación, lo considero un instrumento de reflexión e introspección que me permite a mí registrar cuáles son los caminos que voy haciendo y tener un tutor que me vaya acompañando. Bueno, todo esto es para armar el árbol decisorio. Ustedes piensen que acá yo escuché mucho hablar y me pareció muy rico, ustedes no hablan de la patología, ustedes hablan del paciente. O sea que como entidad científica está muy por encima de otras entidades donde permanentemente se está hablando de la patología. Acá ustedes tienen una visión global, contextualizada del paciente. Por eso es que lo citan así y todos los ejemplos que dan lo dan desde el lugar del paciente con todo lo que eso implica, no la patología aislada. Entonces, el portfolio es un instrumento que nosotros intentamos que lo generen las distintas instituciones para esta etapa, que es la etapa donde el profesional está solo en su camino, pero que tiene que seguir aprendiendo y no siempre las respuestas van a estar en un curso o en un paper, sino que van a ser millones de entradas que me van a permitir a mí armar lo que llama, ¿ustedes qué es lo que hacen cuando están trabajando? Ustedes están elaborando el árbol decisorio, el pensamiento clínico, y eso es, bueno, voy por este camino, no, pero me dio este resultado, voy al otro, esto que tengo, ¿qué información me está faltando? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿O me queda esto vacío y en algún momento lo voy a... Hoy, por ejemplo, me encantó cuando dijo, no, esto no hay respuesta o esperamos que nos den las respuestas los investigadores. Por eso cuando se habla que una investigación fracasa, nunca una investigación fracasa, porque cuando una investigación no confirma una hipótesis, lo que está haciendo es allanarle el camino a las investigaciones futuras. Eso es construir el árbol de pensamiento y de pensamiento clínico, que es lo que ustedes tienen que ir haciendo y reforzándolo. Para cerrar, no se me fui por tantos lados, bueno, la colaboración de la academia con la Sociedad de Hematología, somos amigos, y bueno, todo lo que sea el progreso de las entidades es un crecimiento para la academia, por supuesto para la salud de la población en general y por supuesto para el país. Es todo lo que podamos ir haciendo y juntos siempre va a dar los mejores resultados. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Jorge y a Norma estar acá. Creo que para nosotros esto es un aprendizaje. Segundo, quiero agradecer realmente a la doctora Serga, que desde hace 2 años asiduamente, tercer martes, va a la academia, llueve, truene, ahí está presente. Hizo un gran trabajo realmente para la Sociedad Argentina de Hematología en cuanto a la revalidación periódica, que creo que, bueno, una cosa que yo me sumé ahora en este último año a esto, pero creo que todavía tenemos que trabajar mucho más nosotros desde la sociedad. Y un punto que
que nosotros escuchamos y que realmente me gustaría, Jorge, que reforzara es, ¿para qué me sirve a mí esto? Porque esto es lo que nosotros escuchamos. Sí. Porque esta es la realidad, digamos. Nosotros decimos, bueno, es bueno que tus pares vean dónde estás parado, pero quizás a los más jóvenes también. Bueno, hay que llevarles un mensaje y por eso cuando vos hablaste de esto de si es obligatorio o no es obligatorio, porque en el medio está, ¿y yo para qué me voy a romper? Si total, a ver, sí, digo alguna exactamente. cosa. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. Quiero corroborar lo que decía de Marta. La verdad que Marta ha sido un puntal para nosotros también por la continuidad, porque para esto nosotros necesitamos compromiso societario, y el hecho de venir con lluvia, con truenos y con lo que sea, para nosotros también es un reaseguro, porque si nosotros sin las sociedades no podríamos funcionar. De hecho, el Consejo de Certificación ni certifica, ni revalida, ni mantiene, lo hace a través de las sociedades científicas. Nosotros somos los representantes, somos como los escribanos de las sociedades científicas. De hecho, nuestro diploma, cuando nosotros damos el diploma del Consejo, dice, el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos avala a la sociedad, en este caso hematología, que otorga el certificado de especialista a fulano de tal. Y esa es la función del Consejo. Nuestra función es de avalar a través de la homologación. Ahora, como bien dice Dorotea, hay un tema que es, esto debería ser obligatorio. Bueno, ustedes saben que en los países desarrollados, digamos, para trabajar en determinados lugares hay que estar certificado y acreditado. ¿Qué significa certificar y qué significa acreditar? Porque, como ustedes ven, nosotros hablamos de la certificación, del mantenimiento, de los créditos para el mantenimiento, pero también hablamos de acreditación. En el año 92... se hizo el lanzamiento del Programa Nacional de Garantía de Calidad. Y es muy interesante ese Programa Nacional de Garantía de Calidad. Esto lo discutí muchas veces con el doctor Alberto Massa, que era el ministro en ese momento. Trabajamos juntos en algunas cosas de modificación. Y realmente tenía una cosa muy importante, que era tratar de generar instrumentos de homologación para. Y en realidad esto tiene que ver con que si ustedes tienen, supongamos, una habilitación categorizante, esto significa que cuando ustedes habilitan una institución, lo habilitan en la categoría de la complejidad que se necesita, y además tiene una certificación y revelación periódica. Cuando ustedes tienen que acreditar la institución se acredita en base a tres cosas. Ustedes saben que uno acredita estructura, proceso y resultado. ¿Quién es el encargado de definir la estructura, tanto desde el punto de vista tecnológico como el recurso humano que tiene que tener un servicio? La sociedad científica. ¿Quién sabe mejor que la sociedad de hematología qué es un servicio de hematología de alta, mediana o baja complejidad? O quizás solamente de alta y de baja. Estas definiciones son las que tienen que poner ustedes, porque en realidad no todos los servicios de hematología son iguales, no en todos los servicios se hacen iguales, y lo ideal sería que el paciente con la complejidad determinada fuera la estructura con la complejidad determinada, porque eso evitaría, digamos, todos los intermedios. Entonces, habilitación categorizante, función importante de la sociedad en la definición de lo que es la categoría. Por eso yo digo que, digamos, el crecimiento que tienen las sociedades es cuando la sociedad entiende que se tiene que profesionalizar. Profesionalizar significa que tiene que tener una estructura que tenga que ver con la certificación y con la revalidación, pero también tiene que tener una estructura que tenga que ver con la categorización institucional, porque son ustedes los que van a hacer la categorización institucional. Y cuando se acreditan, en realidad se acreditan instituciones y programas. Entonces ustedes acreditan la institución, llámese hospital, llámese sanatorio, llámese lo que sea, y habilitan también el programa de residencia que hay dentro, acreditan el programa de residencia que hay dentro de esa institución. Ustedes piensen que residencias universitarias son el 20% total de residencias y no todas las residencias están acreditadas. Entonces hay un gran trabajo por delante para hacer lo que se llama la acreditación institucional y de programas. ¿Quién debería hacer la acreditación institucional y de programas? Una entidad que probablemente tendría que ser autárquica dependiendo del gobierno de la jurisdicción. Porque, como ustedes saben, nosotros somos un país federal. Como decía Norma antes, las provincias antecedieron a la nación. Por eso, en realidad, lo que hicieron las provincias fue delegarle a la nación algunas cosas donde no está incluida la salud. Por eso que ustedes, cualquier cosa que hacen en el ministerio, solamente sirve hoy para la Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, hace bastante tiempo, hicimos una propuesta de que se generara un instituto de acreditación de la Ciudad de Buenos Aires, justamente con estos criterios. Entonces, si yo soy el Estado y quiero hacer un instituto de acreditación, ¿cómo hago? Bueno, tengo que tener una estructura autárquica, o sea que eso tiene presupuesto propio dependiendo del ministerio. ¿Y a quién convoco para hacer eso? Convoco a todas las sociedades científicas y le digo, ¿me puedes decir cómo se acredita cada uno de los servicios? Ustedes tendrían que tener en su página web su propuesta de acreditación institucional. Nosotros hicimos una con Trauma, el año 2010 en la Academia convocamos a 18 sociedades científicas e hicimos una propuesta de categorización de centros para atención del paciente traumatizado. Me dicen, pero eso no está funcionando, todavía no. Pero nosotros ya tenemos una estructura, digamos, donde ya hicimos un convenio con el Estado Nacional y la Fundación Trauma y estamos tratando justamente de que esto sea uno de los elementos para organizar el sistema de atención. Entonces, fíjense todos los roles que tienen las sociedades para que esto sea así. Ahora, claro, ustedes me dicen, yo acredito la institución. Hay algunas instituciones privadas y algunas entidades que acreditan instituciones privadas. El ITAES, el SENA. Y en realidad, ¿por qué esto no puede ser en el Estado? El Estado también tendría que tener acreditación de sus propias estructuras, porque eso le generaría, digamos, la posibilidad de la equidad en la atención médica. Un sistema es equitativo en la medida que, independientemente del lugar donde uno Miguelito, donde uno se atienda, el piso de atención sea exactamente el mismo para todas las personas. Y esto es lo que nosotros necesitamos generar a través de la participación societaria. Entonces, como decía Dorotea, ¿cómo lo hacemos obligatorio? En realidad, yo no estoy muy de acuerdo en eso, si estoy certificado que me paguen más. De hecho, esto pasa en los países desarrollados. En Estados Unidos, y los que estuvieron en Estados Unidos saben que la institución que está acreditada es la que cobra lo que tiene que cobrar. La que no está acreditada no le pagan eso porque no le internan a los pacientes. Entonces hay una relación, yo creo que no tiene que pasar por ahí solamente, sino que tiene que pasar específicamente, porque para trabajar en una institución acreditada uno tiene que estar certificado. Es lo que pasó con la Joint Commission en el italiano y lo que pasó con la Joint Commission en el austral, que llegaron y dijeron, bueno, nosotros necesitamos el listado de todos los médicos y todos estos profesionales de la medicina y de las otras especialidades también. Yo hablo de medicina porque es lo que nosotros hacemos en la academia, pero todos tendrían que estar acreditados, certificados y revalidados adecuadamente. Entonces, esta es una forma de reasegurar que todos los profesionales tengan que estar. Entonces, no es solamente una cosa personal, Dorotea, que uno dice, bueno, yo quiero estar porque quiero estar tranquilo con lo que hago, que esa es una posibilidad, sino que además el sistema lo obligue a. Por eso es que nosotros, yo siempre digo que cuando hacemos las reuniones los martes, y les digo a las sociedades científicas, nosotros tenemos que generar masa crítica. Masa crítica, ¿qué significa? Que las sociedades piensen en forma similar, que tengan las mismas expectativas, que trabajen en los mismos temas. Si yo tengo que hacer una clasificación de institutos o de servicios de nefrología, ¿a quién voy a llamar? Bueno, estas son las cosas que se necesitan. Por ejemplo, los pacientes que se trasplantan, ¿dónde se trasplantan? ¿En cualquier lugar o tiene hoy complejidades diferentes para el trasplante? Bueno, estas son las cosas que ustedes tienen que definir y que entre todos nosotros lo tenemos que hacer porque metodológicamente se puede hacer. Miren, cuando uno hace evaluación de calidad, y es interesante que ustedes lean, seguramente ustedes lo conocen porque la Sociedad Internacional de Hematología debe tener programas de calidad institucional para en Estados Unidos, ¿no? Hay una cosa que se llama PIPS, que en inglés es Performance Improvement and Patient Safety, que esos son programas que son independientes de las especialidades, porque ustedes lo que hacen es mejorar el desempeño y seguridad del paciente, que esto es para lo que uno forma un especialista. ¿Para qué? Para que tenga un buen desempeño y además que el paciente tenga seguridad cuando lo atiende. Calidad de atención médica y seguridad del paciente. Para hacer eso, uno tiene que tener estructura, proceso y resultado, y los resultados se hacen en base a los datos, y los datos son los registros de pacientes que tienen que tener las instituciones, todas las instituciones, para saber cómo les va. Nosotros estamos acostumbrados al más o menos. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y te reciben muchos pacientes? Montón. ¿Y los pacientes les va bien? Buenísimo. Dice, perfecto. Una mortalidad bajísima. Y esas son percepciones. Y es interesante. Nosotros tenemos una base de datos, 35.000 pacientes traumatizados en la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno le pregunta a la gente antes de hacer el registro qué es lo que espera ver en el registro, no tiene nada que ver con lo que aparece después. A pesar de que algunas cosas se reproducen igual en todas partes del mundo. Pero quiero decir que la percepción nada tiene que ver con la calidad asistencial. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar, porque esto significa gestión. Lo que se necesita para atender bien a un paciente es gestionar bien la atención del paciente en todos los aspectos. Y esos aspectos significan que haya
acreditación institucional, que los médicos están certificados y validados, que tengan procesos reconocidos, que el proceso se puede evaluar, porque también los procesos se cambian. Proceso que tiene una determinada expectativa y no cumple con las expectativas, hay que cambiarlo, no hay que seguir con el mismo proceso, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera y acá en este lugar se hace siempre igual. Estas son cosas que generan cambios. Son cambios difíciles, a la gente, sobre todo en el sector público, no le gusta mucho exponer sus resultados, porque a veces suponen que exponiendo el resultado no les va a ir bien, y en realidad el primer crecimiento pasa por exponer el resultado. Yo recuerdo hace muchos años, en el año 92, yo estaba en el Hospital Argerich y estábamos haciendo un trabajo sobre muerte prevenible en el paciente traumatizado. Pocos años antes, David Hoyt, que es el director actual, el director ejecutivo del American College, había presentado un trabajo igual, yo lo conocía ya de antes, donde decía que la muerte prevenible era de 2% en Estados Unidos. 2% de muerte prevenible y 4% de error. Y cuando nosotros hicimos el trabajo tenemos 70% de muerte prevenible y 40% de error. Y se lo llevé a un epidemiólogo que me hizo los números y dice, te van a matar. Le digo, porque si vos presentás esto va a venir el abogado, va a venir el abogado con la policía y te van a llevar preso. Bueno, le digo que me lleven, pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué nos pasa. Nosotros no podemos seguir diciendo que somos comparables. ¿Por qué? Porque para ser comparable uno tiene que tener la misma metodología de investigación y los mismos números. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que ir logrando. Por eso yo creo, como decía Dorotea, que esto es un paso que tenemos que dar entre todos. No lo podemos hacer del Consejo solo, no lo puede hacer la Sociedad de Hematología sola, pero sí lo puede hacer la Sociedad de Hematología, la nefrología, la de terapia intensiva, la de patología, la de neurología, porque ustedes son la masa crítica. Y esta cosa que ustedes nos pueden ayudar mucho es a compartir con nosotros estos criterios y avanzar juntos. Esto se avanza juntos. Un tema que aprovecho que está Dorotea acá, que es un tema de la incorporación de las sociedades de pacientes. Nosotros no estamos acostumbrados a escuchar al paciente, a ver qué es lo que el paciente quiere para ser atendido. Probablemente porque nuestras sociedades de pacientes representan a pacientes que tienen una patología específica y que tienen atrás algún requerimiento especial, ¿no? Por eso es que las enfermedades poco frecuentes, la que es más común, digamos, la federación más grande de sociedades de pacientes de nuestro país, es una sociedad que tiene siempre alguna, y lo hace poco, ¿cómo puedo decir? Poco democrático en el sentido que más que la necesidad del paciente en general, la necesidad de un paciente específicamente. Pero a mí me parece que también tendríamos que incorporar, de hecho nosotros lo hemos hecho, estamos tratando de armar un consorcio de entidades de pacientes. Consorcio significa que no está solamente FADEPOP, que es la de poco frecuente, sino la de muy frecuente, porque también el de muy frecuente tiene derecho a opinar, ¿no? Así que bueno, como ustedes ven, muchas cosas para hacer, necesitamos hacerla en conjunto, necesitamos la masa crítica, necesitamos el aporte de ustedes. A nosotros nos hace bien que Marta venga todos los martes, aunque llueva, y que venga ahora con Dorotea, porque es un reaseguro que para nosotros la gente está interesada. Así que el martes vas a venir, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Nada, están todos anonadados. Doctor Dufour. De tu charla, el tema de las residencias y los cupos de los egresados de las facultades. Yo lo que vengo viendo en los últimos años, la cantidad de médicos residentes que tienen que entrar, te diría 10, 15 años para atrás al día de hoy, cada vez son menos los médicos residentes que ocupan espacios en las residencias. Claro. Y esto que vos mencionaste realmente me hizo un clic en la cabeza, porque la mayoría de esos muchachos que o no entran o que ingresan, que yo lo veo en el hospital público año tras año, y que abandonan a los 4 meses o a los 8 meses de estar en su primer año, terminan en una ambulancia que después tienen que atender a vos, a mí o a nuestros familiares o a nuestros amigos. Exactamente. Con una formación cuasi nula. Porque yo recuerdo cuando comencé mi residencia de clínica médica, al segundo mes, había un ateneo de electrocardiografía y yo no tenía la más pálida idea de que era la onda P, y tuve que ir y comprarme el libro y estudiar un mes seguido electrocardiograma porque me daba vergüenza que había un ateneo de electrocardiografía. Por suerte estaba Tranchesi. ¿Viste? Eso me parece una cosa muy, dentro de todas las cosas conflictivas y todas las aristas que hay que traspasar como barreras para llegar a lograr cosas, pero me parece que es interesante por lo menos exigir que un año de formación clínica global para estar habilitado, sí. Me parece que es algo interesante a tener en cuenta. Yo creo que es interesante lo que decís en este sentido. El 40% de esos 136.000 médicos no tiene especialidad. 40%, son 50.000 médicos en el país, no es que son poca gente. Esto que vos decís son los que no entran a la residencia. ¿Quiénes no entran a la residencia? Bueno, ustedes saben que hay residencias que son más convocantes que otras, algunas son... Entonces la gente va a esa residencia, si no puede entrar a esa residencia no le interesa, y después, como vos decís, consigue algún trabajo en algún lugar.
¿Cuál sería? Yo no estoy muy de acuerdo en el tema de un año, ¿no? Porque con un año, al fin y al cabo, no te aseguras nada y depende de la intensidad del año donde lo hagas y dónde lo hagas, que eso te sirva o no te sirva. La residencia, aunque todas las residencias no están igualmente acreditadas, porque esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de 5.000 cargos, no todas las residencias son iguales. Ahora vamos a decir, bueno, ¿qué es preferible? ¿Tener un tipo que terminó la residencia porque si no, no puede trabajar de médico en una residencia más o menos, o que no hizo nada? Yo prefiero que termine la residencia en un lugar más o menos y después se verá lo que se hace. Seguro. Digo esto porque me parece que sería una forma. Como te decía Norma, no es fácil hacer esto porque hay muchas cabezas en la decisión. Está el tema universitario, está el tema de los colegios, está el tema del Ministerio de Educación, está el tema de los rectores, está el tema de la academia y el tema del ministerio. Por suerte, hoy tenemos con el ministerio una relación muy fluida. De hecho, la semana que viene vamos a ir a charlar de algunas cosas sobre este tema, de ver cómo encaramos esto. Yo propuse hacer un consorcio, una comisión nacional o un consorcio nacional para la evaluación de este tema, porque lo que se necesita es empezar a discutir. Tenés que empezar a discutir cómo es la carrera de medicina. ¿Vamos a seguir haciendo la carrera de medicina como hace 50 años? ¿O vamos a hacer la carrera de medicina diferente? ¿O vamos a hacer una cosa intermedia? Porque nadie puede pasar de blanco a negro sin pasar por escala de grises. Entonces, me parece que lo que me parece bárbaro es que la gente opine como vos, que se interese, porque esto es lo que nosotros necesitamos, que la gente se interese con el tema porque es un tema particular. Y después un comentario rápido. Hace unos años atrás, en el curso de enfermería de aquí de la sociedad, dimos una charla sobre normas de calidad ISO, sí. Porque pasaba que las enfermeras nos preguntaban y decían cómo actuar ante el médico cuando yo voy y le digo que tal cosa es así y me refuta porque el médico está acá y yo estoy acá. Entonces hicimos trabajos prácticos y viste que las normas ISO de calidad mucho hacen dentro de la valoración de los procesos la respuesta del cliente, porque hablan de clientes en general, sí. En este caso el paciente. El usuario. Entonces les enseñamos a estos usuarios que eran sus pacientes a hacerles encuestas de satisfacción a las enfermeras. Entonces las enfermeras hacían la encuesta de satisfacción y tenían después la documentación, pero mire doctor, hicimos esta encuesta en 10, 15, 50 pacientes y esto es lo que nos está pasando. Y estaban, digamos, era una cosa muy práctica desde el punto de vista de lo cotidiano y les sirvió. Absolutamente. Y me parece también que a los fines de nosotros mismos, dentro de las sociedades y hablando de certificaciones, acreditaciones, por ahí estaría bueno cada tanto mechar con actualizaciones de estos temas dentro de nuestros grupos. Fíjate que lo que estamos hablando del tema de la simulación, hoy se puede simular, digamos, todas esas relaciones, esos vínculos. La simulación médica tiene una cosa que no tiene otra cosa de capacitación, que es las habilidades no técnicas, que es cómo vos trabajás en equipo y cómo se hace para que la gente entienda que lo que es trabajar en equipo. Entonces, vos podés simular esas estructuras donde la enfermera es un par del médico. Yo creo que hoy claramente la enfermera es un par del médico, no es una persona que está subordinada. De hecho, ya está habiendo doctoras de enfermería o doctores de enfermería, lo cual a mí me place muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de las enfermeras en mi especialidad, porque me parece que es una necesidad. Pero todas estas cosas que vos decís tienen que ver justamente con la posibilidad que hoy tenemos a través de la competencia. Estos serían competencias blandas, del profesionalismo, de generar que el profesional médico no tenga ese posicionamiento con respecto a su compañero del equipo de salud. Porque la democracia del equipo de salud es algo que se aprende cuando se le enseña a alguien. Y si cuando vos haces la residencia, no hay democracia en la institución donde vos haces la residencia, no te la va a enseñar. Entonces es la sociedad la que tiene que decirte, no, esto no es así. El posicionamiento de la sociedad es que en la residencia la gente tenga claro lo que significan los valores de la profesión. Y dentro de los valores de profesión es la democracia y poder compartir con el equipo de salud en forma ecuánime, digamos, y ser partícipe de un equipo de salud. El equipo de salud no es vertical, el equipo de salud es horizontal. Y esto que vos decís yo lo corroboro. Y recordar que para las normas ISO de calidad, cualquier organización de cualquier tipo puede tener certificación. Y eso de tener las recertificaciones continuas en normas ISO ayuda también en todo este sistema. La Sociedad Argentina de Hematología podría estar certificada por normas ISO, por ejemplo. El tema de la norma ISO es una norma industrial, ¿no? Que tiene que ver más que nada con los procesos. No es la única, pero me parece que son formas, digamos, cuando vos haces programa de calidad, vos podés hacer un programa de calidad además de la norma ISO. Porque lo que se propone hoy que la mejora del desempeño no solamente tiene que ver con el proceso, sino que tiene que ver con más cosas. Gracias. Le voy a sacar las normas ISO, le voy a sacar el micrófono. Voy a hablar las normas Tauro. No, dos cositas.
una cosa fundamental, y quiero dar 2 ejemplos. La única forma de poder cumplir con algo es que eso esté registrado. Empecemos a hablar del tema de los registros, los datos, los casos y los parámetros. A ver, me han contado casos de que tienen que ir a acreditar determinados tipos de residencias. Ustedes saben que tienen muchas debilidades, pero justo es conocido el que la dirige, el que está. Sencillo. Tener los parámetros escritos, que esté transparente en las páginas de las sociedades científicas. Entonces, ante el proceso de acreditación de una residencia, que todos sabemos que tiene muchas debilidades y que nos cuesta decirlos, los invitamos a la lectura de los parámetros de calidad para que inicien un proceso de autoevaluación y ellos mismos generen sus estrategias de mejoramiento. Otra cosa que dio descrito, y cierro con esto, este año se hizo el primer examen de residencia Global, unificado. Ya agarramos el guante de la academia. Entonces dijimos, vamos a pedirles a todas las entidades científicas que para el examen del 2020, del 2020, nos manden 10 preguntas. ¿Qué quiere decir, homologadas? ¿Qué quiero decir con esto? Si cada entidad científica nos manda 10 preguntas, para las cuales previamente tuvo que hacer una tabla de especificaciones donde dice, estos son los temas relevantes que nosotros, como hematólogos, como traumatólogos, consideramos que un alumno de grado no puede soslayar. Y que esas preguntas sean incorporadas al examen único y que después uno pueda analizar el resultado y diga, pregunta 25 que correspondía al tema tal de hematología, muy mal contestada, y entonces vuelve al grado y dice, ¿qué pasa que en el grado este contenido o esta competencia que por los hematólogos es considerada relevante no está bien tratada o ni siquiera está abordada? Y de alguna manera, indirectamente, la entidad científica va a intervenir poco a poco en la currícula de la carrera de grado, sin que se den cuenta. Bueno. Les agradecemos a los dos realmente, podríamos quedarnos creo que toda la tarde conversando, pero bueno, tomamos el guante y los volvemos a invitar. Muchísimas Gracias. Gracias a usted.